Muchas veces, las personas ven el pecado como algo trivial, como un simple error que se puede corregir sin mayor problema. Pero, ¿y si te dijera que detrás de cada pecado hay consecuencias mucho más profundas y peligrosas de lo que imaginas? En el plano espiritual, cada acto de pecado no es solo un tropiezo, sino una puerta que se abre, permitiendo que fuerzas oscuras entren en tu vida. No estoy hablando solo de una advertencia religiosa, sino de una experiencia vivida por alguien que ha estado del otro lado. Hoy, escucharás el testimonio impactante de alguien que una vez estuvo involucrado en lo oculto y que te revelará lo que realmente sucede cuando caemos en el pecado. Descubrirás las repercusiones espirituales que muchas veces se omiten en las iglesias. Además, aprenderás sobre las 3 categorías en las que cada creyente puede caer: aquellos completamente protegidos, los vulnerables pero inconscientes, y los que ya están bajo la influencia de fuerzas demoníacas. Lo sorprendente es que muchos, incluso pastores, pueden estar atrapados sin darse cuenta en las trampas del enemigo. Esta es una advertencia urgente que no puedes ignorar. Si alguna vez has sentido que algo no está bien en tu vida, o si has enfrentado luchas constantes, miedos inexplicables o ataques espirituales, este video podría ofrecerte las respuestas que has estado buscando. Quédate hasta el final, porque lo que escucharás puede transformar tu vida para siempre. Antes de profundizar, quiero que consideres algo que dice el exocultista. El reino espiritual es más real que el mundo físico. Lo que no puedes ver está moldeando todo lo que experimentas. Él explica que antes de encontrar a Cristo, estuvo profundamente involucrado en prácticas oscuras, las cuales le dieron acceso a conocimientos ocultos, habilidades sobrenaturales y el poder de influir en los eventos de maneras que la mayoría de las personas no creería. Pensaba que estaba en control, pero en realidad era solo un peón en un juego mucho más grande, donde las consecuencias del pecado no eran solo fracasos morales, sino cuestiones legales en el mundo espiritual. ¿Qué significa esto? Significa que cada vez que alguien peca, ya sea que lo sepa o no, le está dando permiso al enemigo para actuar en su vida. Piénsalo como un contrato, pero en lugar de firmar con un bolígrafo, lo firmas con tus acciones, tus deseos y tus elecciones. Y una vez que el enemigo tiene ese contrato, no lo suelta fácilmente. Antes de continuar, quiero escuchar tu opinión. ¿Crees que el pecado le da al enemigo acceso legal a tu vida? Háznoslo saber en los comentarios. Y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para no perderte más contenido revelador. El exocultista comparte una historia impactante. Un hombre vino a él, desesperado y destrozado. Este hombre había sido un creyente fiel, involucrado activamente en su iglesia, incluso liderando grupos de oración. Pero con el tiempo comenzó a permitir que pequeños compromisos se colaran en su vida. Al principio no parecía nada grave, ver cosas que sabía que no agradaban a Dios. Pero pronto se convirtió en un hábito. Su vida de oración comenzó a debilitarse, pero se convenció de que no era un gran problema. Luego llegaron los pecados secretos, cosas hechas en privado, que nadie más sabía. Lo que no se dio cuenta fue que cada paso alejado de la santidad estaba creando grietas en su armadura espiritual. Eventualmente, comenzó a experimentar cosas extrañas, pesadillas constantes, un profundo sentido de miedo, ira inexplicable, y sus relaciones comenzaron a desmoronarse. No podía entender por qué todo esto estaba sucediendo. El exocultista explica que así opera el enemigo, lenta y gradualmente, hasta que ya estás en su poder antes de que te des cuenta. Este hombre había abierto puertas a la influencia demoníaca sin saberlo, y ahora su vida se estaba desmoronando. La Biblia nos advierte en 1 Pedro 5:8 que estemos vigilantes y sobrios, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero observa la frase, buscando a quien devorar. Esto significa que algunas personas son intocables, aquellos que están protegidos espiritualmente, cubiertos con la santidad de Cristo. Pero aquellos que se comprometen, aquellos que permiten que el pecado se infiltre, se convierten en blancos fáciles.
En este punto de su testimonio, el exocultista cambia su enfoque. Explica que los creyentes generalmente caen en una de tres categorías cuando se trata de protección espiritual. El primer grupo lo forman aquellos que están completamente protegidos. Son personas que viven en santidad, que toman en serio su caminar espiritual, cuidan sus mentes, corazones y acciones, y no juegan con el pecado. Se mantienen cubiertos por la protección de Dios, y para estos individuos, el enemigo no tiene derecho legal para tocarlos. Pueden enfrentar pruebas, pero no están atados espiritualmente. El segundo grupo está formado por aquellos con pequeñas brechas. Son creyentes que aman a Dios pero tienen puntos débiles. Aún oran y asisten a la iglesia, pero permiten que ciertas cosas entren en sus vidas, lo que crea grietas en su protección espiritual. Tal vez sea la amargura que no quieren soltar. Tal vez sea el entretenimiento que glorifica el pecado, o hábitos secretos que no han abordado. Con el tiempo, estos pequeños compromisos se acumulan, y el enemigo aprovecha la oportunidad para explotarlos. Luego está el tercer grupo, el más peligroso. Estas son personas que están completamente expuestas, pero ni siquiera lo saben. Algunos de ellos viven vidas dobles, mientras que otros piensan que están a salvo simplemente porque oran de vez en cuando o van a la iglesia, pero espiritualmente están completamente abiertos, sin protección. El enemigo ni siquiera necesita luchar para alcanzarlos, ya son accesibles. Aquí es donde el engaño es más aterrador. Muchas de estas personas no reconocen que están bajo un ataque espiritual. Piensan que sus luchas son solo mala suerte o que la vida es difícil. No se dan cuenta de que todo, sus finanzas, su salud y su estado mental, está siendo manipulado por fuerzas que han dejado entrar sin saberlo en sus vidas. El exocultista continúa compartiendo un caso particularmente perturbador. Una mujer que siempre había estado activa en su iglesia, pero comenzó a incursionar en lo que pensaba que eran prácticas espirituales inofensivas: astrología, sanación energética y cristales. Al principio, nada parecía estar mal. De hecho, se sentía más conectada, más en sintonía con el universo. Pero con el tiempo, comenzaron a suceder cosas extrañas. Se despertaba en medio de la noche, sintiendo una presencia pesada en su habitación. Comenzó a escuchar susurros y notó objetos en su casa moviéndose por sí mismos. A veces, incluso veía sombras por el rabillo del ojo. Fue a su iglesia en busca de ayuda, pero en el momento en que alguien sugirió que esas experiencias eran consecuencias espirituales de sus acciones, se puso a la defensiva. «Es solo energía», dijo. «Es solo el universo». Lo que no entendía es que había entrado en territorio enemigo. Y cuanto más resistía el arrepentimiento, más profunda se volvía la influencia del enemigo sobre ella. El exocultista explica que esta es una de las tácticas más grandes de Satanás: la normalización. No ataca de una vez. Hace que el pecado parezca pequeño, aceptable e incluso beneficioso. Convence a las personas de que la santidad es demasiado extrema y que deberían vivir vidas equilibradas. Pero la verdad es que cada pequeño compromiso se suma. Y cuanto más alguien normaliza el pecado, más insensible se vuelve a sus peligros. En este punto, el exocultista hace una pausa y plantea una pregunta crucial. ¿Qué puertas has abierto? Desafía al espectador a reflexionar sobre su propia vida. Hay áreas en las que has comprometido tu fe. Hay pecados que has excusado, hábitos o elecciones de entretenimiento que sabes que no agradan a Dios pero que sigues practicando. La solución para liberarse es simple, pero requiere una rendición total. La verdadera liberación no proviene solo de que alguien ore por ti. Viene del arrepentimiento genuino, la oración profunda, el ayuno y vivir una vida de santidad. Sin esto, cualquier alivio será temporal. El exocultista deja claro que la liberación no se trata solo de deshacerse de demonios, sino de cortar la fuente de su acceso y reemplazarla con un hambre por Dios. La obediencia parcial deja espacio para que el enemigo regrese. Ahora, antes de avanzar, tómate un momento para pensar. ¿Alguna vez has sentido ataques espirituales extraños después de hacer algo que sabías que no estaba bien?
Tal vez fue una pesadilla, una pesadez inexplicable o una sensación abrumadora de miedo. Si es así, comparte tu experiencia en los comentarios. Y si este testimonio te está abriendo los ojos, no olvides darle me gusta a este video y suscribirte para más contenido como este. Aún hay mucho más por descubrir, y lo que viene a continuación podría ser la parte más importante. El exocultista continúa, su voz firme pero urgente. Advierte que la mayoría de las personas no se dan cuenta de lo peligrosas que pueden ser las brechas espirituales hasta que ya es demasiado tarde. Asumen que porque no están practicando brujería o rebelándose abiertamente contra Dios, están a salvo, pero el enemigo no siempre busca rebelión abierta, busca acceso, y el acceso puede venir de las formas más pequeñas y aparentemente insignificantes. En el reino demoníaco, la legalidad lo es todo. Satanás opera a través de derechos legales, permisos espirituales que le permiten reclamar influencia sobre la vida de una persona. Estos derechos se otorgan a través del pecado, la desobediencia y la ignorancia espiritual. No importa si la persona no es consciente de las consecuencias. El reino espiritual sigue leyes que no cambian según la comprensión humana. El exocultista comparte un ejemplo escalofriante. Un joven que había crecido en un hogar cristiano y creía en Dios, pero que había luchado con la pornografía desde su adolescencia. Pensaba que era solo un problema personal, algo que debía controlar. Pero con el tiempo, notó algo extraño. Comenzó a tener sueños oscuros y opresivos. Al principio solo eran pesadillas, pero pronto se volvieron más vívidas. Comenzó a ver figuras al pie de su cama, escuchar susurros llamando su nombre. Sentía una constante e inexplicable pesadez, como si algo lo estuviera observando siempre. El exocultista revela que lo que le estaba sucediendo a este hombre no era una coincidencia. El pecado sexual es una de las puertas abiertas más poderosas en el reino espiritual. Cada acto de lujuria, ya sea a través de la pornografía, la fornicación o el adulterio, crea un vínculo, un lazo espiritual que el enemigo utiliza como punto de acceso. La lujuria no es solo un sentimiento, dice él, es una cadena, y cuanto más la alimentas, más se aprieta esa cadena. El hombre intentó de todo, oró, ayunó, pero la opresión no desaparecía. ¿Por qué? Porque el verdadero arrepentimiento no se trata solo de decir lo siento, se trata de cerrar completamente la puerta. La verdadera liberación significa cortar la fuente del pecado y reemplazarla con un hambre por Dios. El exocultista continúa explicando que muchos creyentes viven en ciclos de esclavitud porque no toman el pecado lo suficientemente en serio. Confiesan sus pecados, pero no cambian. Piden ayuda, pero siguen entreteniendo las mismas cosas que los llevaron a la destrucción en sus vidas. Jesús no solo les dijo a las personas que intentaran dejar de pecar, les dijo que cortaran lo que los llevaba a pecar. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, dice en Mateo 5:30. Esto no se trata de dañarse físicamente, sino de tomar pasos radicales para eliminar las cosas que conducen a la destrucción espiritual. Luego comparte otra historia inquietante. Un pastor, una vez vino a él en secreto. Este hombre había construido una iglesia próspera, era respetado en su comunidad y predicaba sermones poderosos, pero a puerta cerrada, había estado ocultando un pecado secreto durante años. Lo que comenzó como pequeños compromisos, indulgencias privadas, eventualmente se convirtió en algo más oscuro. Comenzó a escuchar voces burlonas durante la oración, sintiendo un profundo miedo antes de predicar, e incluso experimentando manifestaciones físicas en su hogar. Una noche, mientras oraba en su oficina, la temperatura bajó repentinamente. Su visión se nubló y sintió un peso invisible presionando su pecho. Intentó reprenderlo en el nombre de Jesús, pero las palabras sonaron vacías. Fue entonces cuando escuchó una voz, profunda y burlona, diciendo, «No le perteneces a él». El pastor se desplomó, llorando. En ese momento, supo la verdad. Había pasado años predicando sobre la liberación, pero había estado viviendo en la oscuridad.
Su pecado oculto le había dado acceso legal al enemigo, y ninguna cantidad de actividad religiosa podía cambiar la realidad de su condición espiritual. El exocultista mira directamente a la cámara y dice algo serio. No puedes servir a dos señores. No puedes aferrarte al pecado y esperar caminar en autoridad espiritual. El enemigo sabe quién está verdaderamente sometido a Dios y quién solo está fingiendo. Los demonios no respetan palabras vacías. Reconocen la autoridad espiritual o la falta de ella. Es por esto que, en Hechos 19, cuando los hijos de Esceva intentaron echar fuera un demonio en nombre de Jesús, sin una verdadera relación con él, el demonio respondió: a Jesús lo conozco, y a Pablo lo conozco, pero ¿quién sois vosotros? Luego, los atacó, exponiendo su impotencia. En este punto, plantea una pregunta crítica al espectador. Si el enemigo te confrontara hoy, ¿te reconocería como alguien que verdaderamente pertenece a Cristo? ¿O se reiría, sabiendo que le has dado acceso a través de compromisos? La realidad es que muchas personas piensan que caminan con Dios cuando, en realidad, están expuestas espiritualmente. Cantan canciones de adoración pero siguen entreteniendo la lujuria. Leen la Biblia pero mantienen la amargura. Oran pero siguen incursionando en cosas contra las cuales Dios ya ha advertido. El exocultista hace una pausa, mirando fijamente a la cámara, y dice: si estás involucrado en algo que invita la oscuridad a tu vida, ya sea pornografía, prácticas de la nueva era, amargura o pecado secreto, necesitas cerrar esa puerta ahora, no mañana, no la próxima semana, sino ahora. Porque cada día que el pecado permanece en tu vida, el enemigo gana terreno. El exocultista comparte una historia más, esta vez sobre una mujer que, sin saberlo, invitó opresión espiritual a su vida. Ella era cristiana, pero siempre había estado fascinada por cosas como horóscopos, cartas del tarot y espiritualidad ancestral. No las veía como peligrosas. De hecho, pensaba que solo estaba conectando con su herencia. Pero luego comenzaron las pesadillas. Empezó a ver sombras moverse en su habitación, sintiendo un miedo inexplicable por la noche y experimentando estallidos repentinos de ira que no podía controlar. Buscó ayuda, pero se negó a dejar sus prácticas espirituales, insistiendo en que no eran dañinas. No fue hasta que renunció completamente a todo, destruyendo los objetos ligados al ocultismo, cortando los lazos con cualquiera que fomentara esas creencias y rindiéndose completamente a Cristo, que la opresión se levantó. Su historia no es única. Muchas personas están atadas sin saberlo, porque se niegan a soltar cosas que parecen inocentes por fuera, pero que conllevan profundas consecuencias espirituales. El exocultista respira profundamente y dice: la única verdadera libertad se encuentra en Jesús, pero aclara: Jesús no es solo una red de seguridad a la que corres cuando las cosas van mal. Él es el Señor, y cuando te rindes completamente a Él, el enemigo pierde su poder sobre ti. Romper las cadenas no se trata solo de una oración única, es un estilo de vida, una vida de santidad, oración, ayuno y sumisión completa a Dios. Antes de cerrar esta sección, el exocultista plantea una última pregunta. ¿Qué estás sosteniendo que podría estar manteniéndote atado? ¿Hay algo en tu vida que sabes que no le agrada a Dios pero lo has estado excusando? Tal vez sea un hábito, una relación o incluso el entretenimiento que consumes. Sea lo que sea, no esperes hasta que el enemigo tome completamente el control de tu vida. Cierra la puerta ahora. Si este mensaje está resonando contigo, no lo guardes para ti. Dale me gusta a este video, suscríbete y comparte tus pensamientos en los comentarios. Tu testimonio podría ser la clave para la libertad de alguien más. Todavía hay más por descubrir, y lo que viene a continuación es crítico. La siguiente parte profundizará en los últimos pasos hacia la libertad duradera y cómo cerrar cada puerta al enemigo de forma permanente. Quédate con nosotros, porque se va a poner aún más profundo. El exocultista se inclina hacia adelante, su voz firme, pero llena de urgencia. Necesito que entiendas algo. Dice: la liberación no es un evento de una sola vez.
es un estilo de vida. El enemigo es persistente. No se va solo porque oraste una oración poderosa. Él espera, observa, y en el momento en que dejas tu guardia baja, intentará reclamar lo que ha perdido. Explica que muchas personas experimentan una libertad temporal solo para encontrarse nuevamente con las mismas luchas meses o incluso años después. ¿Por qué? Porque no cerraron las puertas de forma permanente. Aquí es donde muchos cristianos cometen un error. Piensan que la liberación se trata solo de echar fuera algo, pero si no cambias tus hábitos, si no renuevas tu mente, si no te llenas de la presencia de Dios, esos espíritus regresarán más fuertes que antes. Se refiere a la advertencia de Jesús en Mateo 12, 43-45. Cuando un espíritu inmundo sale de un hombre, anda por lugares secos buscando descanso y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la halla vacía, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo a otros 7 espíritus peores que él, y entran y habitan allí, y el último estado de aquel hombre es peor que el primero. Luego comparte un testimonio aterrador. Una mujer que había pasado por liberación anteriormente, liberada de la opresión demoníaca, pero lentamente las cosas comenzaron a filtrarse nuevamente. Se encontraba reconectando con personas tóxicas, entreteniendo viejos pensamientos que una vez había rechazado. Al principio, parecía inofensivo, pero pronto los ataques comenzaron de nuevo, solo que esta vez eran peores. Las pesadillas regresaron, más vívidas y violentas. Las sombras que antes se encontraban en las esquinas de su habitación, ahora estaban de pie justo sobre su cama. Las voces que había escuchado en susurros ahora hablaban directamente a ella. No podía entender por qué las cosas habían empeorado hasta que se dio cuenta de que había dejado la puerta abierta. La liberación no se trata solo de lo que quitas, se trata de lo que reemplazas con eso. El exocultista mira directamente a la cámara. Si quieres mantenerte libre, debes vivir en libertad. No puedes simplemente deshacerte de las tinieblas, debes llenarte de luz. Luego desglosa los pasos prácticos para mantener la libertad. Comunión diaria con Dios. La oración no es opcional. Si descuidas tu vida de oración, estás espiritualmente desarmado. La oración te cubre, fortalece tu espíritu y mantiene tu conexión con Dios fuerte. Alimentarse de la palabra. La Biblia no es solo un libro, es un arma. Jesús usó las Escrituras para resistir a Satanás en el desierto. Si no conoces la palabra, eres indefenso ante el engaño. Cuidar tu entorno. No puedes entretener las tinieblas y esperar caminar en la luz. Esto significa elegir cuidadosamente lo que ves, escuchas y con quién te rodeas. Muchas personas, sin saberlo, invitan la influencia demoníaca a sus hogares a través del entretenimiento, la música y las relaciones. Ayuno y disciplina espiritual. El ayuno no solo se trata de omitir comidas, es una herramienta poderosa que fortalece tu espíritu y debilita tu carne. Trae claridad espiritual y hace más fácil resistir la tentación. Obediencia radical. La obediencia parcial sigue siendo desobediencia. Muchas personas pierden su liberación porque obedecen a medias. Renuncian a algunos pecados, pero mantienen otros. Este tipo de compromiso mantiene la puerta abierta para que el enemigo regrese. El exocultista hace una pausa y pregunta: ¿qué estás sosteniendo que podría estar manteniéndote atado? Reflexiona sobre tu vida. ¿Qué necesita cambiar? No esperes hasta que el enemigo tome completamente el control. Cierra la puerta ahora. Si este mensaje te ha tocado, no lo guardes para ti. Dale me gusta a este video y comparte tus pensamientos en los comentarios. Tu testimonio podría ser la clave para la libertad de alguien más. Todavía hay más por descubrir, y lo que viene a continuación es crítico. La siguiente parte profundizará en los últimos pasos hacia la libertad duradera y cómo cerrar cada puerta al enemigo de forma permanente. Quédate con nosotros porque se va a poner aún más profundo. El exocultista se inclina nuevamente, su voz llena de autoridad, pero con una expresión de seriedad. Este es el momento para que tomes decisiones radicales en tu vida espiritual. Cada día,
Estás eligiendo si cierras o abres puertas al enemigo. No hay espacio intermedio. La verdad es clara. No puedes vivir entre dos mundos. Tu vida espiritual no es negociable. Si no tomas la autoridad que tienes en Cristo, el enemigo buscará siempre la oportunidad de colarse nuevamente. Con cada palabra que has escuchado hoy, es probable que algo en tu corazón haya comenzado a despertar. Este es el momento de actuar. Si sientes que algo en tu vida está abriendo puertas al enemigo, ahora es el momento de cerrar esas puertas. Ora, renuncia a los vínculos con el pecado y escoge vivir en la libertad total que Cristo ofrece. No lo pospongas. Tu vida espiritual depende de las decisiones que tomes hoy. Finalmente, el exocultista da una última advertencia. No te conformes con una vida espiritual mediocre. Escoge la liberación total, porque el enemigo no descansará hasta que lo hagas. Mantente firme en la fe, busca a Dios con todo tu corazón y permite que Él guíe tu vida por completo. Este es solo el principio de un camino de libertad duradera. Estaremos aquí para guiarte, apoyarte y compartir más contenido transformador que te llevará a nuevas alturas en tu vida espiritual. Gracias por ver este video. Nos vemos en el siguiente y recuerda que la verdad te hará libre.